Buenas tardes, profe. Buenos días. Así todavía es días, perdón.
Listo, chicos, muy buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan, muchachos? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Se les nota que llegaron súper animados después de Uy, Semana profe. Santa. Bueno, chicos, a ver, 2, 4. Faltan unos poquitos. ¿Cómo les fue? ¿Sí descansaron o solo haciendo trabajos de la universidad? Profe, Solo sí trabajos, descansamos, profe. pero llegamos y no nos dejaron ni llegar y ya nos están bombardeando. Terrible, terrible eso. ¿Y si rezaron? En la medida de lo posible. Eso sonó como que no. Pero bueno. Bueno, entonces, que esta materia no sea la excepción, vamos a bombardearlos con muchos trabajos. Eh, bueno, entonces primero, chicos, no sé si ya les llegó algún tipo de correo o de confirmación para el inicio de los cursos preparatorios para Saber Pro. Hasta el momento de hoy, ¿les ha llegado alguna información? Hoy hubo tutoría, profe. ¿Cómo? Hoy hubo tutoría. Es que nosotros ya nos inscribieron en campus, entonces ahí como que, o sea, los espacios que tenemos como presenciales, entre comillas, son para tutoría dependiendo del módulo el que estemos desarrollando. Entonces empezamos con el módulo de álgebra, con el curso de ciencias básicas. Entonces estamos esta semana con el curso de álgebra. La próxima semana es cálculo, después geometría y de últimas estadística. Entonces es un módulo por semana y cada módulo tiene como su calificación con un par de evaluaciones que se hacen ahí y ahí sale la nota del curso. Ah, ok, perfecto. Sí. Lo que yo quería saber era si efectivamente ya lo habían podido empezar. ¿Listo? Entonces veo que sí, veo que ya están inscritos. Bueno, entonces por ahí bien. Eh, ¿Qué es lo otro? No sé si de pronto ustedes están viendo investigación de operaciones este semestre, ¿cierto? Sí, señor. Creo que con el profe Andrés. No sé si él de pronto ya les hizo llegar una invitación para una conferencia que va a haber el próximo viernes. Sí, señor, Sí, profe. señor. Ah, bueno. La que es a las 9:30, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Era para lo mismo, para invitarlos que asistan. Digamos que los espacios son muy chéveres, sobre todo porque con esa materia, pues uno muchas veces como que se ahoga en los modelos matemáticos, pero a veces como que necesita que le muestren qué aplicación tiene eso como en el mundo real. Entonces, me parece que esa charla les puede servir un poquito para abrir un poco más la mente. Entonces, bueno, cordialmente invitados. Y después a clase conmigo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra materia. En la semana 9 yo les publiqué una presentación que es la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces los invito a que por favor descarguen la presentación para que la tengamos todos ahí a mano. ¿Listo? Listo, entonces esta es la presentación que vamos a ver el día de hoy. Me confirman porfa si ya la están viendo en mi pantalla. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar como de unos conceptos finales para cerrar ya el tema de cartas de control por variables. ¿Listo? Entonces,
¿con qué tiene que ver esto que vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, hasta el momento... Profe, qué pena. Hola. Hola, Perdón, profe. semana 10, semana 10. Creo que es lo que me vas a Ah, sí, preguntar. sí, sí, sí. Sí, es que ese hueco es Semana Santa. Sí, es en la semana 10, qué pena que les publique la presentación. Bueno, entonces, en lo que hemos hecho hasta el momento hemos aprendido a hacer varias cartas de control. Vimos que la gran mayoría trabaja con un tamaño de muestra constante y que existen otras que pueden trabajarse con tamaño de muestra variable. ¿Listo? Y pues finalmente, en los ejercicios que habíamos hecho nosotros, escogíamos más o menos de forma arbitraria el tamaño de muestra. Es decir, el ejercicio ya me decía, aquí se tomó un tamaño de muestra de 5, pues el tamaño me lo dan los datos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es igual una carta de control. Por ejemplo, si yo hago una carta de control para X, ¿cierto? Es igual una que tenga un tamaño de muestra 3 a una que tenga un tamaño de muestra 5, que tenga una muestra de tamaño 10. ¿Es igual en qué sentido? Pues obviamente en la construcción va a variar un poquito, ¿cierto? En el procedimiento, pero me refiero como a la confiabilidad de esa carta, la confiabilidad que me da para tomar decisiones. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ese tamaño de muestra afecta la confiabilidad? Y cuando digo confiabilidad me refiero a, recuerden que hay dos tipos de errores que se pueden cometer cuando uno construye una carta de control. Entonces, me refiero es confiabilidad con respecto a esos errores. ¿Ustedes creen que el tamaño de muestra influye en esa confiabilidad o qué les dice su intuición? Sí, sí influye, ¿no? Debería influir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de cuantificar el día de hoy. Entonces, es importante que tengan en cuenta que muchas veces ese tamaño de muestra, digamos que el diseñador de la carta no siempre va a tener la libertad de escoger el tamaño de muestra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a haber procesos, por ejemplo, donde el muestreo es costoso. Entonces, aunque el diseñador quiera tomar tamaños de muestra 5, 6, 7, pues de pronto no es económico tomar muestras de ese tamaño y toque tomar de menos tamaño, ¿cierto? O a veces porque el proceso es muy demorado, entonces pasa mucho tiempo entre tomar una muestra y la otra, pues porque el proceso es largo. Entonces, normalmente pues en procesos como en condiciones normales que no tienen ese tipo de particularidades, el diseñador sí tendría la libertad de decidir el tamaño de muestra. Otras veces no la va a tener, pero ¿qué es lo importante? Que él sabiendo con el tamaño de muestra que va a trabajar, ya sea porque él quiso o ya sea porque fue la empresa la que puso unas restricciones, pues que entienda qué tan confiable o qué tan poderosa es esa carta de control que él va a construir. ¿Listo? Entonces, eso que les estoy diciendo lo podemos mirar con algo que se llama la función de operación característica de una carta de control, que vamos a llamarlo OC, y vamos a mirar otro tipo de indicadores que tienen que ver con esas cartas, como la longitud promedio de la corrida. ¿Listo? Entonces, vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las particularidades o las generalidades de una carta de control, hablamos de dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Alguien me puede recordar cuál era el error tipo 1 y cuál era el error tipo 2? Si son tan amables. Eh, pues no estoy seguro si es el tipo uno, pero uno es cuando se dice que el proceso está bajo control y no, en realidad no está bajo control, y el otro es cuando se dice que el proceso no está bajo control, pero sí está bajo control. Ok, ¿y cuál habíamos dicho que era el más grave de esos dos? El que cuando uno dice que está bajo control y en realidad no lo está, que creo que es tipo 2. Exactamente, exactamente.
Y ese es el que nosotros llamamos error tipo 2, ¿cierto? Que es cuando yo me engaño diciendo que el proceso está bajo control cuando realmente no lo está. Entonces, cuando yo hablo de esa confiabilidad, siempre lo va a relacionar con ese error tipo 2 porque para mí ese es como el que merece más atención. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esa función de operación característica? Entonces, permite medir la habilidad de las cartas de control para detectar corrimientos en la calidad del proceso. Entonces, cuando yo digo corrimientos en la calidad del proceso, me refiero a dos cosas, ¿cierto? Uno, al centro del proceso, es decir, la media del proceso, y otro, la variabilidad del proceso, que ya sabemos que se puede medir con el rango, con la desviación estándar o directamente con la varianza o con el rango móvil. Entonces, ¿qué hace que una carta sea buena? Pues una carta es buena en el sentido de que tenga una buena habilidad para detectar cuando hay un corrimiento, ¿cierto? Es decir, detectar que hay un corrimiento es ver cuando el proceso cambió de estar estable a estar en un estado inestable, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo estudio en la función de operación característica. Entonces, vamos a mirarlo primero en función de la media. Entonces, vamos a ver para corrimientos en la media del proceso. Entonces, para una carta X, independiente de si se hizo con el rango, con la desviación, con la varianza, para cualquier carta X con desviación estándar conocida del proceso sigma y que sea constante, si la media se corre del valor bajo control, que en este caso lo vamos a llamar mu sub 0, a otro valor mu sub 1, que va a ser el valor bajo control, más k veces la desviación estándar. Es decir, se corrió del valor que era mu 0. Puede que generalmente se estudia con que se aumentó o se disminuyó, ¿cierto? Sino que lo curioso aquí es que se hacen medidas de la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, pero simplemente cuando me dicen K por sigma, es una cantidad que se corrió la media. ¿En qué magnitud? En una magnitud que es K veces la desviación estándar. ¿Listo? La probabilidad de no detectar este corrimiento en la primera muestra subsecuente, es decir, lo que conocemos como error tipo 2, sería la siguiente expresión. Sería la probabilidad de que el valor de la media esté entre los límites de control, pero ojo que es una probabilidad condicional, dado que la media ahora es una media diferente, que es mu1, que es la media bajo control, que sería mu0, más un corrimiento, que es lo que yo llamo K veces sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Pues lo ideal sería que mi carta de control tuviera una alta probabilidad beta o una baja probabilidad beta. ¿Qué creen ustedes? Según la definición que hay ahí, un poco más específica. Baja. Según yo, baja. ¿Y qué opinan los demás? ¿Qué opina Ivonne? Profe, no sé, yo también creo que baja, ¿no? Entonces, gracias, mire. Como ahí está, incluso está resaltado, dice, beta es la probabilidad de no detectar el corrimiento en la primera muestra. Pues claro, a mí me interesa que esa probabilidad sea sumamente baja, que es lo mismo que decir que hay alta probabilidad de que sí lo detecte en la primera muestra. ¿Por qué es importante detectarlo? Si esa probabilidad de no detectarlo en la primera muestra es alta, pues valga la redundancia, va a ser muy probable que donde empiece a ocurrir el corrimiento, la carta no lo detecte y la carta siga mostrando que está bajo control, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué efectos negativos puede tener en el proceso? Aun cuando yo esté siendo muy juicioso y esté monitoreando permanentemente mi carta de control, pues claro, como ella no me está lanzando ninguna señal de que se está saliendo, puede que yo me dé cuenta que eso está bajo control muy adelante. Es decir, que la carta sí detecte que hubo un corrimiento, pero que lo detecte muy adelante,
cuando ya el proceso de pronto lleva mucho tiempo operando bajo control, ¿cierto? Entonces, pues a mí no me sirve detectarlo tarde, porque puede que haya o se hayan generado muchos defectuosos en ese tiempo, o puede que yo ya incluso pues no pueda hacer nada sobre el sistema para arreglar eso que ocurre, ¿cierto? Entonces, yo desearía que ese error beta sea lo más pequeño posible. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a una expresión? Bueno, esto es una probabilidad condicional y pues la probabilidad condicional tiene su propia fórmula, pero pues aquí no es tan fácil operarlo así directamente. Vamos a hacer una manipulación matemática para llegar a una función un poco más manejable. Entonces, lo estamos viendo en función de la media, pues que la media, más o menos el procedimiento es bien conocido. Con los rangos no va a pasar lo mismo, entonces vamos a deducirla primero con esta de la media. ¿Listo? Entonces, en este caso, disculpen un segundito, qué pena con ustedes. Ya vuelvo con ustedes. Listo. Bueno. Entonces, empecemos por partir esta expresión como en dos pedazos que sean más fáciles de mirar. Entonces, aquí tenemos simplemente dos intervalos. Entonces, vamos a coger primero esta parte aquí asterisco, ¿cierto? Entonces, decir que X está entre el límite inferior de control y el límite superior, pues simplemente, si yo lo miro en términos de una distribución de probabilidad, sabemos que el promedio por el teorema del límite central pues siempre se va a distribuir de forma aproximadamente normal. Entonces, bueno, si por aquí está X barra y aquí está el límite superior de control y el límite inferior de control, pues bueno, me están pidiendo como que haya esta área que hay acá, ¿cierto? Ya saben que si mi variable es aproximadamente normal, pues yo siempre podré calcular esas áreas sin problema usando la estandarización y convirtiéndolo en una variable aleatoria z, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿yo cómo calcularía esta área que hay acá? Pues sabiendo que esto es una z, sabiendo que esto es una z1 y esto es una z2. ¿Cómo calculábamos esa área en estadística fácilmente? Pues hay que hallar los valores z, ¿no? Entonces Exacto. sería el área, o sea, la probabilidad de que z sería z1 menos la probabilidad de z1 menos la probabilidad de z2. Ok, entonces sería, esto fue lo que nos quiso decir el compañero. La probabilidad de que mi variable z sea menor a z1 menos la probabilidad de que sea menor a z2. Cuando yo reste esas dos áreas, pues me va a quedar precisamente el pedacito que estoy necesitando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a mirar, a calcular primero esta parte. La probabilidad de que z sea menor que z1. En este caso z1 pues lo va a reemplazar por el límite superior de control. ¿Listo? Entonces voy a calcular por acá la probabilidad de que z sea menor a el límite superior de control. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que aquí se supone que el proceso cuando está bajo control tiene una media
μ0, y cuando se corre o el corrimiento que yo quiero detectar es porque pasa a un estado μ1, el cual es igual a cuando está bajo control más un corrimiento. ¿Listo? Entonces, aquí para efectos operativos, K, pues ya sabemos que es simplemente el número el multiplicador de la desviación estándar que me indica qué tan grande es el corrimiento que tuvo la media. Y vamos a usar aquí un L como el valor de los sigmas de la carta de control. Creo que nosotros al principio ese L lo habíamos llamado W. ¿Listo? Aquí lo vamos a llamar L, pues podríamos ponerle cualquier nombre. Simplemente quiero que entiendan que aquí L es el número de desviaciones estándar con que yo construyo mi carta. Entonces recuerden que uno lo puede hacer con 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma. Todas las cartas que nosotros hemos hecho, las hemos hecho con 3 sigma, ¿cierto? Entonces en este caso, L valdría 3. ¿Listo? Si yo construyo mi carta con 3 sigma. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿a qué es igual el límite superior de control? ¿A qué es igual para cualquier carta X, asumiendo que yo conozco la desviación estándar o que se puede estimar por los rangos o por la desviación estándar misma, por la varianza? ¿Cuál sería la fórmula de ese límite superior de control? Em, a la gran media más 3 porque pues son L igual a 3, ¿no? Ok, entonces listo. ¿A qué es igual el límite superior de control? Sería entonces a la gran media, que en este caso la gran media sería el análogo de ¿qué? De mu sub 0, ¿cierto? Que es el Sí. valor de la media cuando está bajo control. Entonces, este LSC es una variable z. Entonces, voy a estandarizarla. ¿Listo? Voy a estandarizarla sabiendo que estoy hablando del promedio. ¿Listo? Entonces, acá tengo el límite superior sería μ0, en este caso como es el límite superior, más, en este caso sería 3 veces, pero entonces vamos a ponerlo genérico para cualquier valor de L, ¿cierto? Más L veces, ¿qué? O sea, puede ser con rango o lo que sea, ¿cierto? Sí, asumamos que ya conocemos la desviación que le estimamos por los rangos o por las desviaciones, por lo que sea, pero vamos a asumir que ya tenemos una estimación de la desviación estándar del proceso, o sea, de este valor. ¿Cómo sería la fórmula genérica? Entonces sería, espérame, sería el 3 factor de la desviación sobre la raíz de n. Exacto, porque estamos hablando de la media. Entonces, SL es el 3, ¿cierto? Entonces sería 3 multiplicado por la desviación estándar sobre raíz de n. ¿Listo? Y a eso le vamos a restar la media, porque recuerden que la fórmula de estandarización, para quien no lo recuerde, es igual a el valor de la variable normal original, ¿cierto? Que en este caso es x menos mu sobre la desviación estándar. Pero como aquí esta x es la media, entonces, bueno, vamos a restarle la media. Entonces, ¿cuál sería la media de la media, valga la redundancia? La gran media, Pero acuérdense que aquí hubo un corrimiento. Entonces, el límite superior de entonces, control está con la media cuando estaba bajo control. Pero la nueva media, que es la que yo quiero detectar, pues es cuando ya está corrida. Entonces, ¿cuál es el valor de la media en este momento? entonces sería mu sub 0 más k la desviación estándar. Correcto. ¿Listo? Y eso lo voy a dividir en la desviación estándar, pero en la desviación estándar de la media. ¿Y cuál es la desviación estándar de la media? K por la desviación estándar. No.
Es esta misma de acá. Sigma sobre raíz de n, ¿cierto? Ah, Pues, vale. sigma solito es la desviación de la variable original, pero la desviación de la media es la desviación original dividida en raíz de n. ¿Listo? Ahí lo único que hicimos fue estandarizar. ¿De acuerdo? Entonces, permítame, borro aquí. Bueno, mentira, no voy a borrarlo. Entonces vamos a simplificar esto a ver a qué llegamos. Entonces, esta parte de arriba, pues si yo abro ese paréntesis, fíjense en que este M0 se me va a ir con este menos M0. ¿De acuerdo? Y ese L sigma raíz de n lo puedo simplificar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo podría sacar factor común sigma. ¿Listo? Sigma factor común de L sobre raíz de n. ¿Listo? Y aquí menos K. ¿De acuerdo? Y esto pues va a quedar acá sobre sigma sobre raíz de n. Qué pena el desorden. Voy a seguir por aquí. Entonces, esto queda entre paréntesis. Voy a expresarlo de modo que quede todo con el mismo denominador común. ¿Listo? Entonces aquí me va a quedar como que sigma es igual a entonces raíz de n dividido en raíz de n es 1, entonces arriba me va a quedar igual L menos 1 dividido en raíz de n, pues me va a quedar el mismo, entonces arriba me va a quedar K raíz de n. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Y esto pues igual va a estar dividido en sigma sobre raíz de n. Entonces fíjense que yo este raíz de n que está arriba del paréntesis pues lo puedo sacar acá porque es una constante. Entonces ese sigma sobre raíz de n de arriba yo lo podría cancelar con el sigma sobre raíz de n de abajo. Y finalmente todo esto, es decir, el límite superior de control va a ser ¿cuánto? L menos K raíz de n. ¿De acuerdo? O sea que este pedacito será simplemente la probabilidad de que una variable aleatoria z sea menor que L menos K por raíz de n. ¿De acuerdo? Mucho más compacto, mucho más sencillo. ¿Listo? ¿Sí es claro cómo llegamos de esta expresión general a esta expresión particular? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, volvamos a la presentación. Y miren que precisamente eso fue a la expresión que llegamos acá. Bueno, y obviamente a eso hay que restarle el área de el límite inferior. Entonces, ahí simplemente haciendo la misma operación, lo único que va a cambiar es que aquí va a quedar un menos. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya tenemos una solución analítica, una fórmula cerrada para calcular la probabilidad de error tipo 2 en una carta de control. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a solucionar este ejemplo número 1. ¿Listo? Entonces dice, se construirá una carta X con los límites usuales de 3 sigma. Entonces, si son los límites usuales, pues simplemente ya sé que L
va a tener ahora sí el valor puntual de 3. ¿Listo? Con un tamaño de muestra de n igual a 5, dice, ¿cuál es la probabilidad de detectar un corrimiento de 1.2 sigma en la primera muestra después del corrimiento? ¿Listo? O sea que en este caso me están diciendo que el valor de K que yo quiero detectar es un corrimiento de 1.2. ¿Listo? Entonces, pues simplemente quiero que ustedes por favor me ayuden aplicando esta fórmula y me digan cuál sería en este caso ese beta. ¿Listo? Que sería la probabilidad de no detectar ese corrimiento en la primera muestra. Obviamente, ojo, cuando yo digo primera muestra, es la primera muestra después de que ocurrió el corrimiento, no la primera muestra de toda la carta, ¿listo? Sino la primera muestra después de que ocurrió ese corrimiento, ¿listo? Entonces, ¿cuánto sería en ese orden de ideas? Entonces, beta sería simplemente la probabilidad de que Z sea menor a L, que en este caso es 3 menos 1.2 por raíz de 5. ¿Listo? Y a eso le voy a restar la probabilidad de que Z sea menor a menos L, o sea, menos 3, menos 1.2 por raíz de 5. Entonces, esta primera parte, ¿cuánto me da el valor de Z? Z menor a ¿cuánto? ¿Cuánto da 3 menos 1.2 veces raíz de 5? Da 0.31. 0.31. 1. ¿Cuál decimal va después del 1? Perdón. 67. Entonces, realmente 32. ¿Listo? Menos la probabilidad de que Z sea menor que ¿cuánto? ¿Cuánto da el otro Z? Menos 5.68. Menos 5.68. Sí. Sí, señor, profe. Bueno. Entonces, esta segunda parte, ¿cuánto da? Creo que es muy fácil ver cuánto da esta segunda parte. ¿Cuánto da? Este pedacito que subraya acá. No hay que hacer ningún cálculo para saberlo cuánto es. 0, ¿no? Sería 0, ¿listo? Porque recuerden que la tabla, creo que el valor más pequeño que alcanza es menos 3.49, ¿cierto? Por lo tanto, el área a la izquierda de cualquier valor que sea menor a ese es prácticamente 0, ¿listo? Entonces, aquí la respuesta se va a reducir a la probabilidad de que Z sea menor que 0.32, ¿listo? ¿Y cuál es esa probabilidad? Entonces lo podemos buscar en la tabla o podemos usar Excel. ¿Cuánto te dio, perdón? 0.6255. Listo. ¿A todos les da eso? Si lo ven en la tabla que les compartí o con Excel lo pueden calcular fácilmente. O sea que aquí el error beta pues va a ser ese mismo 0.6255. Y la pregunta es, ¿cómo ven eso? Fíjense que 5 es un tamaño de los más comunes que hemos usado y en la práctica es de los más comunes. ¿Qué opinan ustedes de esa probabilidad? ¿Es muy alta, muy bajita, es aceptable? Ustedes como ingenieros, ¿qué dirían? Yo digo que es aceptable, pero tampoco es que sea muy buena, ¿sí me entiendes? O sea, yo siento que o sea, para ese tipo, o sea, específicamente para, hablando de este como tema, lo ideal sería tener mayor del 70%, ¿no?
¿Seguro? Te estás contradiciendo con lo que me dijiste hace un rato cuando Ah, no, pregunté perdón, sí, sí, cierto que no es más alto, es más bajo, entonces sí, está mal, porque está sobre el 50. De hecho, está bastante mal, porque miren que la probabilidad de error tipo 2 es del prácticamente 63%. Es una probabilidad bastante alta, es decir, es una probabilidad que, es que no es la palabra adecuada, es una probabilidad que va a ocurrir, no, eso no existe. O sea, miren que es bastante probable, hay una probabilidad de más del 62% de equivocarme, ¿cierto? De equivocarme diciendo que el proceso está bajo control cuando no lo está. O sea, realmente esa beta está muy alta. Y en la práctica se trabaja con ese tamaño de muestra. Entonces, miren eso, las consecuencias que va a tener en las, ¿cómo se dice? En las conclusiones que yo saco de la carta, que nosotros las sacamos con seguridad porque estábamos ignorando este nivel de confianza. Pero entonces, ¿esto más o menos qué significaría? O más bien, ¿qué implicación tiene eso? Entonces, bueno, voy a hacer un dibujito acá. 0. Profe, una pregunta, Dígame. ¿y ese valor beta se puede reducir en la práctica? Vamos a ver si se puede o no se puede. Yo creería que sí. Entonces, vamos a suponer que esta es la carta de control, esa que acabé de hacer con un tamaño de muestra 5, y vamos a suponer que por aquí está mi límite superior y vamos a suponer que por aquí está mi límite de control inferior. ¿Listo? Entonces, no sé, vamos a suponer que la carta está así. Entonces, esa probabilidad tan alta, ¿qué es lo que me hace pensar? Entonces, bueno, vamos a mirar, por ejemplo, unos puntos específicos. Vamos a mirar este punto que está dentro de los límites de control, pero está un poco cerquita del límite superior, ¿cierto? Bueno, yo ahí como que no me quedó tan aleatoria la gráfica, pero entonces si ustedes tuvieran, obviamente esto es una carta X. Si ustedes tuvieran que concluir acá, la pregunta es, ¿cuál sería su conclusión? ¿El proceso está o no está bajo control estadístico? Sin tener en cuenta Como lo hemos hecho lo que... siempre. entonces está bajo control estadístico. Exacto. Esa era la conclusión que dábamos y de hecho nos sentíamos muy seguros de ellos, muy seguros de esa conclusión. Pero entonces el tema aquí es el siguiente. Bueno, aquí yo, por ejemplo, este punto, veo por aquí este otro punto. Yo digo, ok, están dentro de los límites de control, pero entonces la cosa es que ahora yo ya tengo que cuestionarme. Bueno, este punto está muy cerquita de los límites de control. La carta me dice que el proceso está bajo control, pero hay una posibilidad de que el proceso no lo esté. ¿Cuál es esa probabilidad? 63%. En este caso sería 63%. Ojo, hay que tener cuidado, tampoco es que nos vayamos a predisponer, ¿cierto? Yo escogí este punto porque quedó muy cerquita del límite de control. Entonces, fíjense que ahí yo no puedo estar 100% seguro que el proceso está bajo control, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sé que hay un riesgo. Simplemente que uno ese riesgo, pues como uno no puede ponerse a concluir como hace Camilo, que dice como que sí, pero no. Entonces, uno ahí diría que está bajo control, molestando. Diría que está bajo control. Pues sí, pero en el fondo uno tiene que saber que al decir eso hay una probabilidad de equivocarme, que uno no la está cantando a los cuatro vientos, pero entonces lo que quiero decir es que uno no puede confiar ciegamente en la gráfica de control, sino que también uno necesita un conocimiento del proceso, porque a veces la carta pues lo puede engañar a uno en el sentido de que ella está sujeto a cierto error. Obviamente no pasa eso con todos los puntos, porque pues si este punto está
cerquita de la línea central, pues bueno, como que esa probabilidad beta va a empezar a disminuir, ¿cierto? Entonces pasa sobre todo es cuando hay puntos muy cerca de los límites de control. Y ojo, tiene que ocurrir pues que un corrimiento. Es decir, yo no puedo estar sospechando de cualquier otro punto, ¿cierto? De cualquier otro punto, porque yo no sé aquí si hubo un corrimiento o no. Si yo observo la gráfica más adelante, pues yo veo que el proceso volvió como a bajar. Entonces, pues yo no me preocuparía tanto por este punto. De pronto, si hubiera otro punto por aquí, no sé si la gráfica hubiera seguido, es, por ejemplo, así, este fuera el siguiente punto. De pronto ahí sí ya me preocupa un poquito más, porque puede que ahí haya habido un corrimiento, pero como este señor no fue capaz de detectarlo en la primera, y probablemente en la segunda tampoco, entonces ahí el proceso está fuera de control y aparentemente parece que está fuera de control. ¿Listo? Entonces no es que siempre tenga que estar a la defensiva, pero sí tengo que tener cuidado, sobre todo cuando hay puntos muy cercanos a los límites de control, porque puede ser que hubo un corrimiento, pero que la carta no lo ha detectado, y como el punto quedó por fuera, también puede haber quedado por arriba, si la carta fuera más efectiva en cuanto a la identificación de esos corrimientos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué uno explica esto al final ya de las cartas? Porque imaginando, hubiéramos visto esto, hubiéramos empezado a dudar de prácticamente todas las cartas. Y esa pues tampoco es la idea. Simplemente que hay que tener muy en cuenta esa capacidad que tiene esa carta para detectar corrimientos. ¿Listo? ¿Sí es claro cómo funciona eso, chicos? Sí, profe. Profesor. Bueno, entonces Entonces, me hizo cuando, o sea, Camilo. Hola. perdón, cuando vayamos a concluir, pues entonces especificamos la probabilidad o sea, de caer en el error tipo 2 o cómo. No, a menos que te lo pregunten, porque es ahí Vale. donde está el meollo. O sea, uno esto es lo primero que debería hacer, o sea, mirar cuál es la probabilidad beta, o sea, diseñar la carta y uno sabe. Pero ya después que la diseña, pues nada, tú ya sabes con qué nivel de confianza o de confiabilidad estás trabajando. Entonces, tú ya lo que haces es guiarte por la carta y sacar conclusiones a partir de la carta. Pero en el fondo, tú tienes que tener en cuenta la confiabilidad que tiene esa carta, ¿cierto? Sobre todo cuando hay puntos así problemáticos. Entonces, por ejemplo, si yo veo una carta donde está por dentro de los límites, pero hay varios puntos que están muy cerca de los límites de control. De pronto no la mayoría, porque si la mayoría está más cerca de los límites que el centro, pues ya sabemos, independiente de la probabilidad beta, que eso está fuera de control, ¿cierto? Pero si hay varios puntos, pues si uno tendría que hacer como un análisis adicional, pero eso ya sería en planta, ¿sí me hago entender? O sea, la carta dice lo que dice y uno concluye con base en eso. Pero lo que yo quiero es que en la práctica, cuando les toque, pues ustedes no confíen ciegamente en la carta, sino pues que también miren el conocimiento y la particularidad del proceso. Pero no, o sea, si te dicen concluya sobre la carta, dice está o no bajo control por X o Y cosa. Pero ya lo otro es como una información que hay por debajo, que vos tienes que tener en cuenta, que antes ni la teníamos presente, pero es lo que estamos haciendo hoy. O sea, siendo conscientes de eso. ¿Listo? Vale, entiendo. Bueno, entonces me pregunta el compañero Camilo, que si no hay modo de disminuir ese beta. Y pues quiero que ustedes mismos se lo respondan haciendo el siguiente ejercicio. Estas probabilidades que ya vieron que son pues fáciles de construir, uno las puede graficar. Uno puede hacer una gráfica en la cual pueda mirar cómo cambian estas probabilidades en función de varios criterios. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que hagamos a continuación es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer una gráfica compuesta, ¿cierto? Es decir, vamos a encontrar varias curvas ahí, donde en este eje yo voy a poner la probabilidad beta
¿Listo? Y en este eje X lo que vamos a poner es el valor de K, ¿cierto? Acuérdense que K es el múltiplo de desviaciones estándar que yo quisiera detectar. ¿Listo? Y vamos a hacer esta curva para varios tamaños de muestra. Para un tamaño N1, para un tamaño N2, para un tamaño N3, para los tamaños que ustedes quieran comprobar. ¿Listo? Y obviamente para poder hacer esta gráfica uno tiene que definir desde el principio cuál es el valor de L. ¿Listo? Y en este caso, pues como la mayoría de cartas que hemos hecho, pues las que uno hace en la práctica es con límites 3 sigma, pues vamos a hacerla con un L de 3. ¿Listo? Entonces, esta grafiquita la vamos a hacer simplemente en Excel para que sea bastante fácil. Y esta curvita, esas curvas que vamos a sacar de ahí, es precisamente lo que yo llamo la función de operación característica. O sea, esa función de operación característica realmente es una gráfica donde yo grafico todas estas probabilidades y la idea es que yo pueda usar esa información antes de diseñar una gráfica de control o una carta de control, perdón, antes de implementarla, pues para saber qué confiabilidad va a tener. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a ir a Excel, no a este Excel. Qué rebelde computador. Ah, ya, listo. Entonces vamos a hacer una gráfica muy sencilla donde mi variable independiente va a ser K y mi variable dependiente va a ser beta. ¿Listo? Pero entonces, listo. ¿Cuáles son los valores más frecuentes de K? Entonces, si ustedes quieren una gráfica que detecte corrimientos pequeñitos, es decir, si alguien es muy inseguro y quiere que cuando ocurra un corrimiento muy pequeño se detecte, pues empecemos con valores pequeños. Por ejemplo, un K de 0.5 es la desviación estándar. 1, pongámosle 1.5. 2, 2.5 y 3. ¿Listo? Yo creería que esos valores, más de 3, pues no. Casi que cualquier carta debería ser capaz de detectarlo de una. Si hay un corrimiento de más de 3 veces la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, pues no vale la pena evaluar más desviaciones mayores a 3. ¿Listo? Entonces pongamos aquí el beta para, no sé, para un n de cuánto. Empecemos con un n de 1. ¿Listo? A ver cómo se comporta eso cuando yo uso observaciones individuales. Hagámoslo con 3, con 5, que es un valor bastante frecuente. Hagámoslo con, dije yo acá 5, dije yo acá 6 y hagámosle uno con 10 a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ustedes me pueden ayudar a calcular esas probabilidades con Excel. Fácilmente. Y pues vamos a graficarlas, a ver cómo nos da. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí sería... la distribución normal estándar de, en este caso, ¿cuál es la fórmula? Es L, que en este caso siempre va a ser 3, menos K veces por raíz de n. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuánto es n? Bueno, es 1. A ver.
Son paréntesis. Señor. ¿Listo? Y a eso le vamos a restar la normal estándar de, en este caso, menos 3 menos lo mismo, este 0.5 por raíz de 1. ¿Listo? Y creo que aquí lo puedo arrastrar. ¿Listo? Y de esa misma manera vamos a calcular los otros. Creo que solo tengo que cambiarle O sea, el raíz. el raíz, sí. El raíz. Entonces, perfecto. Vamos a hacerla rápido. Bueno, realmente puede haber sido mucho más eficiente poniendo los valores de n en una columna, pero bueno. Peor es nada. Aprovechemos y hagamos una con un tamaño de 20, a ver qué efecto puede tener un tamaño de muestra grande. ¿Listo? Ya que tenemos aquí Excel a la mano. ¿Listo? Todos tenemos esos valores ahí, chicos. ¿Todos vamos ahí? Sí, pero el de 20 me da distinto. Muestra. A mí también, profe. A ver, yo qué. Es que estás multiplicando el B2 y es... Sí, sí, sí. Tienen toda la razón. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, si ya tenemos esto, pues grafiquemos. A ver, grafiquémoslo como un diagrama de dispersión, pero con lineecitas. ¿Listo? Pero bueno, espere que algo raro pase. No se debería ver. A ver qué fue lo que yo hice. Esperen a ver por qué me salió tan raro. ¿Les salió igual a ustedes, chicos? Sí, profe.
Esperen que es un tema de cómo organicé los datos. 5, 1. ¿Por qué me la cogió al revés? Se supone que la primera columna es la X y está bien. Pero lo hacemos con esta. A ver. Sí, ahí está bien. Excel y sus misterios. Sí, ahí está bien. Entonces, ¿por qué cuando las coge todas? Los misterios de Excel, muchachos. ¿Por qué no coge bien las etiquetas? Qué raro. Bueno, miremoslo por pares, a ver qué comportamiento alcanzamos a ver. Bueno, entonces aquí, miren que ahí sí la coge porque se daña esa. Esperen, lo hago con estas 4, a ver. Bueno, hagámosla con estas 4, que ahí sí me marca bien, mire el valor de n. Entonces, miren, miremos la de 1. Entonces, miren que ustedes ya pueden ver ahí el patrón que tiene el tamaño de la muestra. Miren que la azul es la de 1, la que le sigue bajando es la de 3, la que le sigue, que es la gris, es la de 5, y la que le sigue finalmente es la de 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden concluir ahí ustedes con respecto a lo que me decía el compañero Camilo? ¿Qué debo hacer si yo quiero disminuir esa probabilidad beta? Aumentar el tamaño de la muestra y disminuir el valor de P. Ujú. Entonces, que ustedes puedan tomar la decisión, aumentar el tamaño de la muestra, ¿cierto? Pues, ¿por qué digo que el K, efectivamente? Pues obviamente, entre más pequeño es el K, es mejor. Pero es que eso uno no está como en poder de seleccionar en el sentido de que pues es el que tenga el proceso, ¿cierto? O sea, usted, mejor dicho, ustedes sí pueden decir, ah, yo quiero un K de 3. Perdón, aquí no es disminuirlo, sino aumentarlo. Un K de 3, pero pues, ¿qué efectos tiene que usted diga que su K va a ser de 3? Usted puede hacer su carta, perfecto. Y miren que eso le da buenas probabilidades de identificarlo rápidamente. Pero entonces, ¿cuál es el problema con escoger un valor de K de 3, por ejemplo? Que su carta solo va a detectar corrimientos muy grandes, ¿cierto? Entonces, si ocurre un corrimiento que hace que la calidad del proceso cambie, pero que es un cambio que no fue como tan brusco, como tan perceptible, pues va a ser peor para usted en el sentido de que su carta va a decirle siempre que está bajo control cuando no está, ¿cierto? Ahora, si usted escoge por el contrario un valor de L muy pequeñito, ¿qué va a pasar? Usted va a volver sobresensible esa carta, ¿cierto?
porque la hace que cuando haya un corrimiento muy pequeñito, ¡pum!, ella brinque y se salió de control el proceso. Entonces, la selección de esos niveles de K, pues depende de las necesidades del proceso, ¿cierto? Obviamente, si usted, por ejemplo, se dedica a fabricar, no sé, equipo quirúrgico que tiene que tener una precisión más grande, una precisión muy precisa, digamos. Tiene que tener una precisión muy pequeñita. Muy pequeñita me refiero a que las tolerancias son muy cerradas. Pues obviamente usted ahí sí se va a ver tentado a utilizar o a identificar desviaciones pequeñas, ¿cierto? Eso solo se hace en el sentido de que justifique. Por ejemplo, en ese tipo de situaciones que usted tiene que ser demasiado preciso. Pero en situaciones donde pues el descache no es tan grave, pues no vuelvas tan sensible la carta, porque entonces va a haber un montón de alarmas a cada rato, ¿cierto? Y entre otras cosas eso puede afectar también, por ejemplo, el ánimo de las personas, ¿cierto? Porque si la carta está cada rato fuera de control y les toca ir y mover, cambiar algo en el proceso, pues eso también va a aburrir a la gente. Entonces también es un tema ahí como de balancear. El tema aquí es que yo veo que entre mayor sea la desviación que yo quiero detectar, pues en teoría voy a necesitar un tamaño de muestra más pequeño. Pero digamos que aquí lo más importante es mirar para un tamaño puntual de muestra, qué tan bueno es. Entonces, miren que por ejemplo el 5 es uno de los tamaños más utilizados. Y no porque nosotros hayamos hecho casi todos los ejercicios con 5, sino pues porque en la práctica es como uno de los tamaños predilectos, entre 3, 4, 5, 6, más o menos. Pero fíjense, por ejemplo, que si yo cruzo ese tamaño que es el gris con 1.5, miren que si yo necesitara detectar desviaciones más pequeñas a 1.5, miren que esa probabilidad pues empieza a ser poco aceptable. Miren, 40, 50, 60, 70. O sea que una de las conclusiones importantes aquí es que, por ejemplo, un tamaño de muestra 5 no es muy bueno para detectar corrimientos pequeños, ¿cierto? Entonces, miren que eso es bastante sensible en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué pasa con la de 1? Pues miren que la de 1 es la peorcita de todas. Listo. Miren que incluso para detectar corrimientos muy grandes, por ejemplo, de 3 veces la desviación, miren que la probabilidad de equivocarse es casi del 50%. O sea, trabajar con observaciones individuales es complicado. Y precisamente, no sé si recuerdan cuando hicimos ese ejemplo, cuando yo veo que un punto se sale, yo digo, bueno, se está fuera de control, pero pues también sé que puede ser un error, ¿cierto? En ese momento, pues cuantitativamente no lo sabíamos, solamente lo dejamos como planteado, que en una de observaciones individuales, pues teníamos que tener cuidado con esas conclusiones. Pero entonces miren que aquí esta función característica me lo está comprobando, ¿cierto? Y miren que si disminuye el corrimiento, pues la individuales se vuelve mucho peor. Entonces miren que para detectar un corrimiento de 0,5, prácticamente que el error es del 100%. ¿Listo? Ahora, no desanimen con el tema del 5. Ya vamos a ver por qué. Es importante que recuerden que esto es la probabilidad de no detectarlo en la primera muestra. Ahora, eso no significa que no lo pueda identificar un poquito más adelante. Obviamente, ¿qué sería lo ideal? Que lo detecte a la primera. Pero pues ya vimos que casi nunca va a ocurrir. ¿Listo? Entonces, ¿sí es claro cómo funciona esa función característica de operación, chicos? Entonces, normalmente uno, ¿qué haría? Uno haría esta gráfica con los tamaños que le interesen y pues uno ahí sopesaría. Yo digo, no, pues es que entre 5 y 6 la diferencia no es tanta, o sea, entre tomar una más,
pero sí me mejora un poquito la probabilidad, aunque entre 5 y 6, pues miren que es muy parecido. Entonces yo ya decido, ok, voy a hacer mi carta con un tamaño de muestra 6 en vez de 5, ¿cierto? Una de 3, no, ya me desmejora muchísimo con respecto a la probabilidad. Miren que la de 3, sí está un poquito separada de la de 5 y 6, ¿cierto? Pues claro está que fue porque no dibujé la de 4, que sería un punto intermedio. Pero entonces cuando yo ya tengo esta carta, pues cuando digo esta carta me refiero a esta gráfica de operación, pues yo ya puedo mirar y sopesar, ok, el beta que yo quiero tener con la desviación que más o menos sé que puede ocurrir en un momento dado en mi proceso y con base en eso seleccionar el tamaño de muestra que más se adecue a mis necesidades, tratando de equilibrar eso, ¿cierto? Que el error no sea muy grande, pero pues también que el tamaño tampoco sea muy grande porque pues muchas veces no es práctico hacer eso. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Entonces, O sea que para encontrar, o sea, para que la carta de control pueda detectar los corrimientos más pequeños es como mejor tener muestras más grandes, ¿cierto? exactamente. Sí. Esa es la Pero entonces, conclusión que iba a dar. Dime. pero entonces, o sea, tú decías que tampoco podíamos como exagerar en selección de muestras grandes. Entonces, matemáticamente hay la posibilidad como de poder decir qué tan grande debe ser la muestra, o sea, como máximo con respecto al proceso que estoy analizando. Exactamente. Entonces, es que esa es la diferencia entre lo que uno llama la teoría y la práctica. Entonces, digamos que si a un estadístico le explicara esto, un estadístico que es un estadístico puro, él le dice, hermano, pues muy fácil. Si usted no quiere equivocarse o quiere que la probabilidad de equivocarse, de no detectar en la primera muestra el corrimiento, sea muy pequeña, pues hay una muestra grande, 30, 40, 50. Obviamente, si ustedes empiezan a graficar, conforme aumenta la muestra, va a empezar a disminuir esa probabilidad de equivocarse. Es como cuando uno le decían en estadística, cuando n tiende a infinito. Eso desde el punto de vista matemático y estadístico. Entonces, usted llega y le dice a su jefe, no, pues vamos a tomar muestras de 100. Él le dice, hermano, no puedo porque primero se consume tiempo tomándole las medidas a 100 unidades. En otro caso le van a decir, es que son ensayos destructivos, es decir, al yo tomar la medida se destruye la unidad. Entonces, es sopesar esas restricciones prácticas con lo que nos dice la matemática. Precisamente ese es como el secreto de un buen ingeniero, sopesar eso. O sea, uno no puede ser muy teórico y usar el modelo tal cual como se lo están explicando, porque cuando lo aplica a la realidad van a aparecer un montón de restricciones que en la teoría uno pues no las puede tener en cuenta. Entonces, ahí no es como que esto te da la solución, es 5, no. Ya usted mira, a mí me sirve entre 5 y 3, yo voy a mirar en la práctica y con las restricciones que tengo, cuál es el que más me sirve. Pero esa ya es una decisión más profesional de parte de ustedes, ¿listo? No es como que la formulita te dé la solución, es una guía, más bien, una guía. ¿Listo? Vale. Bueno. Y el valor CAT depende como de qué tan riguroso sea yo con las especificaciones de lo que estoy produciendo, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, si vos haces algo quirúrgico o algo para la salud, pues tienes que ser muy exigente con las tolerancias, ¿cierto? Pero si estás haciendo una tuerca normalita para una aplicación industrial muy general, pues bueno, puedes relajarte. Entonces, también ahí tú tienes que decir como cuál es el tipo de corrimiento que quieres detectar, ¿cierto? Si tu proceso es muy cerrado o necesitas que sea muy cerrado y que a cualquier desviación se identifique rápido, pues ya sabes que tu K va a ser pequeñito. Es decir, quieres identificar corrimientos pequeños rápidamente, por decirlo así. ¿Listo? Sí, profe, ya entendí. Bueno. ¿Listo? Entonces, miren, la idea es que, ojo, eso es para la carta X. Entonces, ustedes ya miren que en este caso sabrían fácilmente, pues, construir estas cartas y antes de tomar una decisión, pues, pegarle una leída a esas funciones características para por lo menos tener una idea, la carta que vamos a hacer,
qué riesgo tiene. ¿Listo? Bueno. Ahora, dice, para el ejemplo número 1, es decir, el que acabamos de hacer, calcula la probabilidad de detectar el corrimiento en la segunda, tercera y cuarta muestra subsecuente al corrimiento. Entonces, el valor beta únicamente es la probabilidad de no detectarlo en la primera, ¿cierto? Pero podría que se detecte en la segunda, en la tercera, en la cuarta, más adelante. Obviamente que lo ideal, pues que sea lo más rápido posible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calcularíamos esa probabilidad? Entonces, primero, ¿cuánto nos dio la probabilidad beta en el ejercicio que estábamos haciendo? ¿Quién me recuerda? 0,6255. Entonces, esta era la probabilidad de no detectarlo en la primera, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de detectarlo no en la primera, sino en la segunda, ¿qué tendría que ocurrir? En términos prácticos del proceso, ¿qué tendría que ocurrir? Sí, creo que es una pregunta muy abierta. Pero más bien, ¿qué cadena de eventos tuvieron que ocurrir desde que el proceso se salió de control o se corrió la media en este caso para que yo lo detecte en la segunda muestra después de que ocurrió? Eso es un área derecha, ¿cierto? Pero en este caso, fíjense que no podemos hablar de áreas, porque si yo soy juicioso con la definición, eso es algo discreto en este caso, que es como la detecté o no la detecté. Entonces, Vale, entiendo. ¿cuál sería Pues, la o sea, probabilidad de detectarlo en la matemática, segunda? ¿Qué tuvo que haber pasado en la primera? no detectarlo. Exacto. Entonces, sería, como se suponen que esos eventos son independientes, o sea, el que yo la detecte en la anterior no influye en la probabilidad de que lo detecte o no en la siguiente, sino que eso permanece constante. Entonces, la probabilidad de detectarlo en la segunda, voy a ponerlo así, que significa detectarlo en la segunda, va a ser la probabilidad de que no lo detecte en la primera, ¿cierto? Que en este caso sería beta. ¿Y qué tendría que ocurrir? Pues que lo detecte en la segunda. Y si beta es la probabilidad de no detectarlo en la siguiente, ¿cierto? Que eso yo la puedo reiniciar en cualquier momento. Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad de que sí detectarlo? Pues sería el complemento. 1 menos beta, ¿cierto? Entonces, si me ayudan con el cálculo, ¿cuánto sería la probabilidad de detectarlo en la segunda? ¿Cuánto daría el valor, chicos? 37. 0.3745. Sí. Listo. ¿Cuál sería la probabilidad de detectarlo en la tercera? Entonces, primero, no tuve que haberlo detectado en la primera, ni tampoco tuve que haberlo detectado en la segunda, y finalmente haberlo detectado en la tercera. ¿Listo? ¿Cuánto sería? Si me ayudan, por favor. A mí me da 0.1455, 14. 0.1465, 65. Listo. Y pues bueno, creo que ya entendieron el patrón. Entonces, ¿cuánto sería la de la cuarta?
0.057. Listo, gracias. Entonces, bueno, aunque en este momento de pronto no nos acordemos, este comportamiento que vemos aquí, decreciente, obedece a cierta distribución de probabilidad que vamos a recordar en un momentico. ¿Listo? Pero bueno, entonces en este caso, podemos deducir esta fórmula general. La probabilidad de que el corrimiento se detecte en la R-décima muestra subsecuente, obviamente subsecuente a cuando el proceso cambió, esta es la fórmula recursiva, ¿cierto? Entonces sería la probabilidad de no detectarla R-1 veces más por la probabilidad de detectarlo en la última vez. ¿Listo? Entonces ya podemos valernos de esa formulita para saberlo. Entonces miren que en este caso la probabilidad de no detectarlo en la primera es 0.6255. Por lo tanto, la de detectarla en la primera, pues va a ser el complemento de eso, o sea, 0.3854 más o menos. ¿Listo? Y miren que la probabilidad de detectarlo más adelante se vuelve más pequeña. Es decir, como que lo voy a detectar más temprano que tarde, es lo que me están diciendo en este caso. ¿Listo? Por eso es que a veces pues no es como tan terrible que yo diga que el beta es 0.62, porque bueno, eso es detectarlo a la primera. Pero puede que lo detecte a la segunda, ¿cierto? Miren que si eso se comporta con ese patrón, de que esa probabilidad de identificarlo cada vez más lejos, más adelante se vuelva más pequeña, pues sí, lo que significa es que más temprano que tarde voy a detectar ese corrimiento. Obviamente, hay que mirar qué efecto tiene que yo me tarde mucho o poco en el proceso real en detectarlo. A veces va a ser grave, a veces no va a ser tan grave. Entonces ahí ya tendríamos que sopesar también esas restricciones prácticas. ¿Listo? Bueno, entonces en ese orden de ideas, así como yo hice una función de operación característica para la carta X, para corrimientos de la media, pues yo también podría hacer una función de operación característica para la carta R. Pero pues aquí no la vamos a poder deducir tan fácil. ¿Por qué? Porque yo en la de la carta X, por el teorema del límite central, yo sé muy bien que la distribución del promedio es aproximadamente normal. Por eso pude abrir esta expresión y llegar a esta fórmula más bonita. Pero con el rango resulta que yo no sé cuál es la distribución del rango. No sé si es normal, no sé si es exponencial, no sé si es uniforme, no sé si es de Poisson, no sé si es Erlang, no sé si es gamma o no sé si es otra completamente desconocida, ¿cierto? Si fuera el promedio, el rango promedio, pues bien, porque si es un promedio, pues ya sé que va a ser normal, pero en este caso no. Entonces, aquí también se puede construir una función de operación característica, pero entonces, bueno, en el eje Y va a ir lo mismo. La probabilidad beta de no detectar el corrimiento en la primera muestra. Pero en el eje X, en vez del valor de K veces que quiero que se desvíe en el análogo pues al de la media, lo que miro es la relación entre la desviación estándar, que la voy a llamar lambda sigma 0 cuando el proceso está bajo control, con respecto a un nuevo valor, que fue cuando el proceso se corrió, donde la desviación ahora va a ser sigma 1. Entonces, a partir de ahí yo defino algo que es lambda, que es una relación entre el nuevo valor de la desviación y el valor original cuando está bajo control, y en función de la magnitud de ese corrimiento es que yo grafico la probabilidad B. Entonces, esta sería una función típica para varios tamaños de muestra. ¿Listo? Obviamente también tengo que poner un valor de L, en este caso este es con el que nos interesa, que es cuando L es igual a 3. Entonces miren que aquí lo que calculo es el valor de lambda. Entonces si lambda es igual a 2, ¿qué significa? Que la desviación aumentó al doble, ¿cierto?
de cuando el proceso está bajo control. Si lambda es igual a 3, que recuerden que lambda sale de esta operación, pues lo que significa es que la nueva desviación de arriba es 3 veces la desviación original. ¿Listo? Entonces, ya después de que la grafico, se interpreta del mismo modo de X, que la carta de X. Entonces, por ejemplo, miren que aquí, con un tamaño de 5, por ejemplo, si se duplica la desviación estándar, la probabilidad de error, miren que es más o menos, a ver, que aquí todo está el mismo color y yo estoy ciego. Acá. Entonces, miren que si se duplica, la probabilidad de error está por aquí, entre 0.8 y 0.9 más o menos. Bueno, no, quizá antesito entre 0.7 y 0.8, más o menos bien. Por eso es mejor hacerla, pero esta sí no la podemos hacer porque no sabemos la fórmula recursiva. Entonces, miren que en este caso, por ejemplo, algo que hay que anotar es que si aumenta al doble, mire que el valor más pequeño que está ahí explícito es que aumente al doble. Mire que si es menos del doble, las cartas no son muy efectivas para identificarlo rápidamente, porque miren que las probabilidades son súper altas entre 1 y 2. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, miren que aquí el tamaño de muestra sí es aún más preocupante, en el sentido de que para detectar pequeñas variaciones en la variación del proceso, valga la redundancia, pues miren que las probabilidades de error tienden a ser altas. ¿Listo? Pero bueno, digamos que tampoco desanimen en ese aspecto, porque aunque uno monitorea simultáneamente la media y la variación, pues bueno, generalmente los corrimientos en la media saltan más a la vista. Entonces, igualmente, si uno ve que se descontroló la media, pues lo más probable es que también se descontroló la varianza. Entonces, si uno hace algo para arreglar el tema de la media, la mayoría de veces, eso mismo que hizo va a ayudar a que la varianza vuelva y se estabilice. ¿Sí me hago entender? Entonces, me fijo casi siempre más en la de la media. ¿Listo? Aunque a veces puede ocurrir que solo se descontrola una de las dos, ¿cierto? Es decir, que solo se descontroló la varianza y la media pues siguió siendo en teoría la misma, pero pues como que hay más variación. Ese también podría ser un caso que puede ocurrir, pero bueno, no es el más común. Casi siempre cuando cambia una, cambia la otra. Casi siempre. No va a ocurrir siempre. ¿Listo? Pero entonces, bueno, en este caso se interpreta de la misma forma que en la carta X. ¿Listo? ¿Claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Bueno. Ahora, vamos a mirar algo que se llama la longitud promedio de la corrida. ¿Listo? Entonces, es el número esperado de muestras que se deben tomar antes de detectar el corrimiento. Obviamente detectarlo desde el momento que ocurre. ¿Listo? No desde el principio de la carta de control. Entonces miren que aquí, pues yo no sé si ustedes se acuerdan, yo creo que sí deben acordarse. ¿Cómo se calculaba el valor esperado? Porque finalmente cuando digo longitud promedio es lo mismo que el valor esperado. ¿Listo? De una variable aleatoria discreta, que entre otras cosas, ¿qué es una variable aleatoria discreta? ¿Quién me recuerda? La que toma valores enteros, ¿no? Ojo, entiendo que esa es la idea que uno se lleva, pero no es que solo pueda tomar valores enteros. Es que solo puede tomar valores contables o infinitos contables. No tienen que ser enteros. Entonces, miren que si yo digo, por ejemplo, la nota final que ustedes van a obtener en esta materia,
La nota que ustedes pueden obtener al final de esta materia es 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y así de 0,1 en 0,1 hasta llegar a 5.0, ¿cierto? Entonces miren que los valores que puede tomar esa variable no son enteros, porque 3.2 o 3.3 o 3.4 no es un entero, pero es una variable aleatoria discreta porque los valores que puede tomar son contables. Entonces, ojo con eso, ¿listo? No es porque sean enteros, sino porque son contables. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál es la variable aleatoria de la que estamos hablando? Pues en este caso, la variable aleatoria sería el número de puntos que yo tengo que revisar, o de unidades, o de muestras que yo tengo que revisar antes de detectar el corrimiento, obviamente después de que ocurrió. Entonces, pues no sé si se acuerdan, pero para calcular el valor esperado de una variable aleatoria discreta, lo que hago es coger el valor posible que puede tomar la variable y multiplicarlo por su masa de probabilidad, ¿cierto? Eso en valores es, por ejemplo, si el valor R1 multiplicado por la probabilidad de que esa variable tome el valor R1, más el valor de R2 por el valor de la probabilidad de que esa variable tome ese valor, y así sucesivamente. En este caso ya vimos que la fórmula recursiva es esta. La vimos aquí en la ecuación anterior. Entonces, R son los valores que puede tomar. Entonces, aquí pues no es que empecé a enumerar valor por valor, sino que pues como ustedes ya era un cálculo integral, pues aquí esto es una serie o una sucesión, ya no recuerdo, muchachos. Pero bueno, el hecho es que por las propiedades de eso, todo esto se reduce simplemente a 1 sobre beta. ¿Qué significa eso? Que el valor esperado de esta variable aleatoria, que sería el número de muestras que hay que graficar en este caso, si estoy hablando en función de la carta de control, antes de detectar el corrimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el valor esperado de eso? Pues va a ser 1 dividido en 1 menos beta. Entonces, para el ejemplo que estamos haciendo, ¿cuál sería la longitud promedio de la corrida? O sea, para este valor, ¿cuál sería la longitud promedio de la corrida? Que sería igual a 1 sobre 1 menos beta. Uy, esa B quedó. 2.67. Entonces esto da 2.67. ¿Qué significa eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa eso? El número de muestras que tuvo que pasar para detectar el corrimiento con esa probabilidad. Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ocurrió el corrimiento, en promedio, si yo me pongo a mirar, ok, esta la detecté en la primera, esta en la segunda, esta en la tercera, esta en la quinta, que es poco, esta en la décima. Si yo hiciera muchas veces eso, es como si en promedio la hubiera detectado en el punto 2.67. Entonces, ese promedio pues me indica que, obviamente ustedes dirán, pero ¿cómo así que 2.67? Eso es un promedio, ¿cierto? Entonces, ni siquiera tiene que ocurrir en la variable real, porque ocurrió o en la primera, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta, pero ese promedio sí me dice algo, me dice, bueno, yo sé que la probabilidad de no detectarlo en la primera es bastante alta, es del 62.55%. Pero pues tampoco es tan grave porque miren que en promedio yo le encuentro casi que en la tercera o a veces en la segunda. Puede que me vaya hasta la quinta, pero no es tan probable. El promedio es 2.67. Entonces, eso me da cierta tranquilidad y por eso les decía que no nos sintamos tristes. Me imagino lo tristes que estaban ustedes. Porque la probabilidad beta nos dio grande, ¿cierto? Porque, bueno, ok, no lo encuentro a la primera, pero miren que tampoco tengo que esperar mucho para encontrarlo. En promedio, entre la segunda y la tercera más o menos la voy a encontrar casi siempre. Tampoco es que siempre la voy a encontrar entre la 2 y la 3, no. Otras veces que es raro, puede que sea en la cuarta o la quinta, pero miren que el promedio tiende a que es entre la segunda y la tercera, más o menos. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Pues va a depender, ¿cierto? Si por ejemplo son puntos
de un proceso sensible, pues puede que pasar 2 puntos fuera de control tenga consecuencias graves sobre el proceso, o puede que no. ¿Listo? Digamos que para poder juzgar eso necesitaría yo tener algún conocimiento adicional del proceso. Pues yo así viendo solo el número y viéndolo desde el punto de vista matemático, no me parece tan grave en este caso en particular, ¿cierto? Pero pues ahí, como les digo, ya depende. ¿Sí es claro entonces qué significa esa longitud promedio de la corrida? Sí, profe. Sí, señor, profe. Entonces, si se Sí, dan profe, cuenta, tengo una pregunta. Profe, tenemos una pregunta. dígame. Es decir, con respecto a la fórmula de que es de complementos de beta, siempre se usa el valor beta de, o sea, por ejemplo, en este caso siempre se usaría el 0,6255, ¿cierto? Pero cuando dices siempre, ¿a qué te refieres? O sea, para ese ejemplo específico, o sea, Sí, es que exacto. El si beta no, no va a cambiar. El beta no no va a varía, cambiar ¿cierto? nunca. No se toma el del anterior. No, el beta es el mismo de siempre. El Ah, vale, original. listo. Ese es como la semilla. Entonces miren que si ese beta es muy pequeñito, o sea, no como en este caso, sino muy pequeñito, pues ¿qué va a pasar con el LPC? Pues va a ser muy cercano a 1. ¿Qué significa? Que yo lo identifico en la primera o a más tardar en la segunda. Entonces miren que hay una relación matemática. Si ese beta tiende a ser grande, pues el LPC tiende a ser un poquito más grande, es decir, el número de muestras que voy a necesitar para identificarlo va a ser más grande, ¿cierto? Entonces miren que todo, aunque es matemática, pues está conectado, o sea, va con la lógica, es intuitivo, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, miren que la B se veía desalentadora, pero pues el LPC no es tan terrible que digamos. ¿De acuerdo? Bueno. Pero, por ejemplo, también es situacional, ¿cierto? Porque pues, si yo soy muy riguroso con mi proceso, puede que ese 2,67 pues, esté mal, ¿no? Claro, exacto, es lo que les decía. Por ejemplo, piensen que su proceso se demora mucho. Entonces, para sacar una muestra de 5, por ejemplo, usted necesita la producción de una semana, porque usted fabrica, la fabricación de cada unidad se demora 5, sí, un día, perdón. Entonces, para sacar una muestra de 5 es una semana de trabajo. Y si usted ve que aquí, por ejemplo, ese lo identifica en 3, entonces serían ¿cuántas semanas de trabajo? 3. Entonces miren que si usted solo se dio cuenta después de la tercera, ya han pasado 3 semanas de su proceso y puede que eso esté vuelto nada, pero usted no lo haya identificado con la carta. Ojo, ahora, no quiero que piensen que uno como gerente de producción pues solo está mirando la carta, ¿no? Pues obviamente puede que te des cuenta antes porque viste la planta vuelta a nada y que hay algún problema. Pero pues estamos hablando de cuando uso la carta para hacer seguimiento en línea, ¿cierto? Entonces, sí, lo que dices tú, ese 267 es relativo. Yo digo, pues, entre 2 y 3 no es tan grave, ¿cierto? Si fuera algo como que produzco muy rápido y eso son 10 minutos de producción, pues no problema. Pero si es un tema ya más complicado como el que te dije, esas 2,97 puede pasar muchas cosas mientras no detectes ese corrimiento antes. ¿Listo? Listo, profe, entiendo. Bueno. Entonces, este LPC también se puede graficar. ¿Listo? O sea, miren que es muy fácil graficarlo. De hecho, pues ahorita lo hacemos, pero entonces antes miremos todo esto que estamos viendo, qué relación tiene con una variable aleatoria que creo que para ustedes es familiar. Entonces, es la distribución geométrica, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan cuando la vieron? Debieron verla, si no estoy mal por allá, cuando vieron probabilidad 1. Era una variable aleatoria discreta. ¿Se acuerdan? Muy poco. Un poco. La verdad, no. Bueno, entonces dice, ¿de dónde aparece esa variable geométrica? En una serie de ensayos Bernoulli independientes con una probabilidad constante de éxito P, en cada ensayo, sea la variable aleatoria X el número de ensayos realizados hasta la obtención del primer éxito. Ese es como el contexto. Entonces, primero, ¿qué es un
¿Qué es un ensayo Bernoulli? Recordemos parte por parte. ¿Qué es un ensayo Bernoulli? No, profe, no me acuerdo. Bueno, entonces, un ensayo Bernoulli es el cual tiene únicamente dos posibles resultados, ¿cierto? Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, o cae cara o cae sello. O por ejemplo, si a mí me interesa mirar no la nota de ustedes, la nota numérica final que obtienen en esta materia, sino que me interesa únicamente si ganó o perdió, pues también eso va a ser un ensayo Bernoulli que tiene dos posibles resultados. Y así sucesivamente van a aparecer muchos ensayos Bernoulli, como por ejemplo, si yo reviso un producto, puedo clasificarlo como defectuoso o no defectuoso. O al proceso lo puedo lo puedo caracterizar como fuera de control o bajo control. Entonces, hay muchas situaciones que yo puedo identificar como ensayos Bernoulli, ¿cierto? Entonces, aquí me están diciendo que es una serie. ¿Qué significa? Que repito ese ensayo Bernoulli varias veces. Entonces, de ahí va a aparecer algo que se llama la probabilidad de éxito. Entonces, como hay dos resultados, yo a uno de esos resultados lo llamo éxito y al otro resultado lo llamo fracaso. Realmente la etiqueta es una etiqueta. Es decir, para mí puede ser un éxito que ustedes pierdan la materia. O para mí puede ser un éxito que caiga cara, o puedo decir que para mí un éxito es que caiga sello. Lo importante es que a uno lo llamo éxito y al otro lo llamo fracaso. Y generalmente los cálculos yo lo hago en función del que yo llamo éxito. Entonces, pues yo tengo la libertad de mirar cuál me conviene más llamar éxito según lo que yo quiera obtener. ¿Listo? Entonces, en cada uno de esos ensayos hay algo que se llama la probabilidad de éxito, que es, bueno, la probabilidad de que cada vez que yo hago un ensayo de Bernoulli ocurra lo que yo llamo éxito. Y ese valor se llama P. ¿Listo? Entonces, de ahí aparece una variable aleatoria, que es el número de ensayos que tengo que realizar hasta que obtengo el primer éxito. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con una moneda. Y para mí un éxito es que caiga cara, ¿cierto? Entonces, ¿qué valores podría tomar esa variable aleatoria? Geométrica que aparece ahí. Entonces, por ejemplo, en el primer lanzamiento, ¿qué puede ocurrir? Que caiga cara, ¿cierto? Entonces, ahí mi variable aleatoria, ¿cuánto valdría? 1. Es decir, tuve que lanzar una moneda para obtener la primer cara, ¿cierto? Pero en la primera puede también que haya caído sello. Entonces, ¿qué valor va a tomar ahí? 0. Uno. Tampoco. Entonces, más bien escribamos en palabras ¿qué es la variable aleatoria X? Sería número de monedas lanzadas hasta obtener pura letra de médico. La primera cara. ¿Listo? Esa es mi variable. Entonces, miren que si en la primera yo me salió cara, pues bueno, la variable va a valer 1. Pero si lo que pasó fue esto, sello cara, ¿qué valor va a tener la variable? ¿Cómo así, profe? ¿Qué es el valor de X? ¿Qué dice X? Bueno, leámoslo acá, si entienden. Número de monedas lanzadas hasta obtener la primer cara. Pues si lo obtuve en la primera, genial, solo tuve que lanzar una moneda para obtenerla. Pero si lo que pasó fue esto, en la primera salió sello y en la segunda cara, ¿qué valor va a tomar esa variable Dos. X? 2. 2. Si lo que pasó fue esto, 3. ¿qué valor va a tomar? 3. 3. Y así sucesivamente. Entonces es una variable aleatoria discreta que toma valores desde 1 hasta infinito teóricamente, ¿cierto? Esa es la variable que me interesa estudiar. Y esa variable aleatoria se llama geométrica. ¿Por qué se llama geométrica? Porque cuando yo grafico
la función de masa de probabilidad en función de los valores de X, como esta es discreta, pues va a empezar a comportarse así. Esto va a empezar a disminuir, a disminuir, a disminuir. ¿Qué significa eso? Pues que es mucho más probable que yo logre el éxito en momentos tempranos, es decir, en los primeros intentos. Y se vuelve poco probable que para obtener el primer éxito yo tenga que hacer muchos intentos. ¿Listo? Eso va recordando un poquito esta distribución. ¿Cuál es su función de masa? Es esta. ¿Se les hace familiar? Sí, ¿Cierto? Se parece a esta. esa es la de beta. ¿Cuál es la diferencia? El exponente que está en la geométrica eleva al paréntesis y acá pues a la variable. O Pero bueno, beta. bueno, sí, no. Miren que aquí el problema es que P es la probabilidad de éxito. Y aquí para mí el éxito es detectar el corrimiento. Por lo tanto, 1 menos P es precisamente lo que yo llamaba beta. ¿Sí me hago entender? Es decir, el beta es la probabilidad de fracaso. Mientras que aquí P es la probabilidad de éxito. O sea que P va a ser lo que yo conozco como 1 menos beta. Mientras que 1 menos P va a ser lo que yo conozco como beta. O sea, es exactamente la misma. ¿Sí me hago entender? Sino que recuerden que como beta este es en función de no detectarlo. En cambio aquí en la geométrica lo que yo miro es la probabilidad de detectarlo. Es decir, ¿cuántos puntos tengo que pasar yo hasta mirar que eso se salió de control? Que sería para mí el éxito, o sea, detectar que se salió de control. ¿Sí es claro? O sea, aquí P es 1 Sí, ya, menos ya, ya beta. entendí. Sí, ¿Listo? sí, ya entendí. ¿Qué valores puede tomar la variable? Ya dijimos que 1, 2, ta, ta, ta. ¿Por qué no puede tomar el valor de 0? Porque para obtener el primer éxito, pues necesito haber hecho un experimento como mínimo. ¿Cuál es el valor esperado? 1 sobre P. Y pues no es gratis que hayamos llegado a esta fórmula. Mire que es lo mismo. Es 1, pero pues recuerden que P es 1 menos beta, que sería la probabilidad de éxito. Beta es la probabilidad de fracaso. Y pues esto tiene aquí su propia varianza. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar por ahí. Vamos a continuar entonces el próximo viernes con esto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Sí, bueno, pero necesito un favor. Necesito que se quede Camilo y Mabel, por favor, si son tan amables. Los demás se pueden ir a descansar. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Bueno, gracias. que estén Chao, bien. profe, hasta luego. Hasta luego. Bueno, que estén bien, chicos. Profe, qué pena, ¿su merced me puede resolver una dudita antes de irme? Qué pena. Señor, ¿Su merced me puede resolver una dudita antes de irme? Qué pena. sí, claro, dígame. Ahí en el pan que su merced tenía de la segunda, tercera y cuarta, es que tengo una duda rapidita, qué pena. Ya, sí. Ya te la comparto. Vale, profe, gracias. No me demoro igual. Listo, esta. Sí, señor. Ahí, digamos, en la segunda, es que ese 0,3745, digamos, se coge ese B, se reemplaza el 0,62 y luego en el beta también, ¿cierto? Sí, o sea, ahí la operación que se debía hacer fue 0.6255 multiplicado por 1 menos 1 eso. menos 0,62. Por eso, pero da diferente. Entonces a mí me da diferente. Sí, a mí también me da diferente el primero. Ah, O sea, bueno. si es el primero da diferente, entonces ahí Da pues 0,23 algo, ¿cierto? sí, 0,234250. Sí, Ya lo exactamente. corroboro. En mi Ah, listo. defensa, yo anoté lo que me dijeron. Lo que Porque le sí, porque dijeron. es que todos se fueron con ese resultado y pues se me dio como por mirarlo ahorita y me dio diferente. Listo. Ya les confirmo.
Bueno, me recuerdan, porfa, el viernes para hacerle la aclaración. Sí, da 0.2342. Sí, profe. Eso era Me lo que... Ah, recuerdan, listo. porfa, el viernes para decirles a todos. Gracias por Vale, estar profe. Era para pendientes. eso. Qué pena. Hasta luego. Ahora sí, ya me voy. Tranquilos. Bueno. Bueno, ay, se fue Mabel. Sí, profe, sí, güey. Esa Mabel sí es el colmo. ¿Y por qué se iría? No nos llevamos muy bien. ¿En serio? Sí, sí, profe. Pero eso no tenía nada que ver. Bueno, no, pero sí necesito a alguien. ¿Hay alguien con que te lleves bien? Que le puedas decir que Mateo, se una un momentico, porfa. ya le digo a Rosy o a Mateo. Sí, porfa. Qué pena. No, pues en realidad yo no tengo problema, o sea, me da completamente igual. Sí, no, yo no tenía ni idea. Lo escogí aleatoriamente, de hecho. Sí, dale, no te preocupes. O sea, yo no tenía problemas si se quedaba, pero pues al parecer ella sí, entonces. No, muchachos, ustedes sí. Ya entra Rosy. Bueno. Ujú. Hola, Rosy. Hola, profe, ¿qué pasó? Gracias por volver. Tranquilo, profe. Bien, es que les quería pedir un favor, pues creo que ustedes están más familiarizados con esto que yo, entonces es para hacer un control como de los contenidos que se han visto, en este caso las 7 primeras semanas. Entonces, creo que ya saben cuál es la dinámica, ¿cierto? Sí, tenemos que poner la firma, ¿no? Sí, bueno, pues lo revisan, si hay alguna inconsistencia, pues me dicen, pero sí, la idea es que pues revisen, si hay alguna inconsistencia, pues me dicen, y pues en caso de que estén de acuerdo, me regalan porfa su firmita en cada uno de los bloquecitos aquí al final. Entonces, yo se los voy a enviar, pero entonces la idea es que la firma la tienen que poner como una imagen ahí, ponerla. Entonces, si quieres, se lo envío a uno, puede ser a Camilo, Camilo se lo envía a Rosy ya para que ella me lo envíe con las dos firmas. ¿Les parece? Vale, profe, perfecto, sí, no te preocupes. Listo, entonces yo se los voy a enviar ya. Les agradezco mucho si me lo pueden enviar de una vez. Es que me atrasé un poquito con eso. Entonces creo que me lo están pidiendo. Entonces yo ya se lo voy a enviar a Camilo y pues ya ustedes me lo devuelven lo más pronto posible. ¿Listo? Por correo, ¿cierto? Sí, por correo. Listo, profe, no te Bueno, preocupes. muchas gracias. No, Entonces profe, ya tranquilo, no se hay los de envío qué. entonces. ¿Listo? Vale, profe, Bueno, feliz vale. tarde. Igual, profe, que estés bien. Bueno.